ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Antes de comenzar la clase de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, quiero dar una sabia recomendación. Aquí en nuestro país, y yo creo que en muchos países del mundo, la condición de la pandemia nos ha hecho que estemos adorándole a Él en forma en línea familiarmente. Pues yo quiero dar esta recomendación, que siempre recojamos nuestra ofrenda y cuando ya el Señor nos permita volvernos a reunir como iglesia, entregar al fondo común de la iglesia esta ofrenda. Porque recuerden que cada congregación tiene obras locales como obras misioneras. Entonces, no sería justo que esta ofrenda nos abstengamos de recogerla. Evidentemente que de más está decir que vamos a ofrendar siempre y cuando hemos sido prosperados. Si usted no tiene trabajo, como es el caso de la nación de El Salvador debido a la pandemia, pues no está obligado. Pero si usted tiene su salario, pues evidentemente que tiene que ser cumplidor de cumplir con apartar su ofrenda por los números de días del Señor que no nos permita reunirnos. Espero ser lo más espiritual en haberles dado este consejo en base a la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Estamos estudiando este largo capítulo sobre el llamado divino de Pablo, basado en el primer capítulo, versos 11 hasta el 24. Y estamos estudiando ya la parte que toca al poder transformador del Evangelio, donde el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, se transformó en un predicador. Hemos estudiado hasta el versículo 13, pero ahora vamos a continuar en el verso 14. Yo ayer que estuve estudiando esta porción que vamos a disertar, me gocé mucho en lo que estuve estudiando y espero que usted también se goce en lo que voy a decir de esta faceta del apóstol Pablo. Comenzamos con el versículo 14, enfatizando su antigua forma de vida. El apóstol Pablo siguió usando verbos imperfectos mientras él decía, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Su naturaleza se caracterizaba por la ambición. Él era un hombre ambicioso y buscaba hacer con todo su esfuerzo lo que él decidiera hacer, lo que él pensaba que estaba correcto hacer. La declaración del apóstol Pablo nos hace preguntarnos sobre el elemento de la competencia en la escuela de Gamaliel I o Gamaliel I. La Mishnah indica que los rabinos se caracterizaban por clasificar a sus alumnos según su habilidad. Y no hay duda pues de que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en este momento era un hombre habilidoso, era un hombre inteligente, era un hombre estudioso. Muchas veces la inteligencia
no es solamente de que es como que fuera innata, sino que es porque las personas son acuciosas, son investigadoras, son estudiosas, se esmeran. Entonces, dado que Saulo tuvo cartas de autorización del sumo sacerdote en la ciudad capital de Jerusalén, recordemos lo que leemos en Hechos capítulo 9 versos 1 y 2, donde dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que haberse destacado entre sus contemporáneos. Sin duda, él era una fuente de orgullo entre los gobernantes judíos y una fuente de temor para aquellos judíos que se atrevían a unirse a esta secta divisiva. Quizá también era una fuente de envidia para sus compañeros que se sentaron con él a los pies de su gran maestro. El Gamaliel retratado, y lo vamos a leer aquí en Hechos capítulo 5, vamos a leer los versos 33 hasta el 39. Es interesante lo que allí se habla de Gamaliel. Dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Vean lo prudente de este hombre, o sea, de Gamaliel. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 400 hombres es una buena cantidad, hermanos, más si son hombres armados. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, noten, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, el consejo de este hombre era un consejo sabio. Entonces, este Gamaliel retratado probablemente no habría aprobado la violencia de este joven fanático de Dios, o sea, de Saulo de Tarso. Y estas eran las propias palabras de Pablo en el texto griego que tenemos en Hechos capítulo 22 y el versículo 3. Vamos ahora a Hechos capítulo 22 y el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, su celo había estado causando estragos en las sinagogas del día. Entonces la interrogante es: ¿cuál era el foco ardiente del ardiente celo de Saulo de Tarso, de Pablo? Pues ciertamente no fue un miembro del fanático partido religioso político
de los celotes, que la misión de ellos era derrocar al Imperio Romano. Ellos eran estrictamente políticos. A ellos lo religioso les importaba poco. Entonces, es decir, querían derrocar el control romano que tenían sobre Palestina. ¿Ve? Eso no les agradaba en nada a ellos. El texto destaca el hecho de que Pablo estaba avanzando en el judaísmo, o sea, el judaísmo en el idioma griego. Y esta palabra se encuentra en el Nuevo Testamento solo en los versos 13 y 14 del capítulo 1. Mire lo que dice ahí. Y para mí es necesario que lo leamos para ver el uso de esa palabra. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Noten, en el judaísmo. Otra vez, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, esta palabra se encuentra en el Nuevo Testamento solo en estos dos versos, que indica cómo Pablo estaba progresando y ganando notoriedad entre los judíos. El judaísmo involucraba mucho más que la ley mosaica, también abarcaba las tradiciones ancestrales. ¿Cuáles tradiciones? De los judíos. Las tradiciones ancestrales de los judíos era la ley interpretada por la tradición, o sea, la paradosis, lo que motivó a este joven Saulo. Ustedes noten que yo juego con la vida de Saulo de Tarso y con la vida ya como apóstol, el apóstol Pablo, porque a mí me gusta ubicarlo y diferenciar estas dos personalidades del apóstol Pablo. Se dice que hay eruditos que no están de acuerdo sobre la naturaleza de la escuela en la que Saulo de Tarso había sido instruido en el judaísmo. Algunos son de la opinión de que coincidía con la escuela estricta de Shammai. Shammai se escriba con S al principio y doble M. Note lo que dice Hechos capítulo 26 y el versículo 1. Dice Hechos 26, versículo 5, perdón. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlos, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, estoy diciendo que algunos son de la opinión que coincidía con la escuela estricta de Shammai, mientras que otros piensan que seguía las tendencias más liberales de Hillel con H y doble L. Estos rabinos eran famosos y fueron fundadores de las dos direcciones principales en el judaísmo que mantuvo influencia durante algún tiempo, tanto antes como después de los días de Saulo como estudiante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el problema entonces no era la ley. Notemos bien esto. El problema entonces no era la ley, sino su interpretación. Jesús y Saulo leyeron la misma Biblia hebrea. Sin embargo, Jesús conocía la mente del Dios que la había dado
y entendía exactamente su intención de gracia. Por ejemplo, el Señor Jesús enseñó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2, verso 27. Entonces, en contraste, aquellos que defendían la letra de la ley no habrían vacilado en condenar o incluso matar a una persona para sanar en el día de reposo. Y noten lo que dice, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, vamos a leer los versos 1 hasta el 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Noten la maldad, la malicia. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hay otro ejemplo que todavía es más ilustrativo. Si vamos al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, noten, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermoso, hermano. Hermoso lo que aquí se nos presenta. En la mente de estos celosos eruditos, la interpretación oficial de la ley, o sea, la ley mosaica, tenía precedencia sobre la misma ley. Esta prioridad es ilustrada por una declaración que ha sido atribuida al rabino Elíasar de Modín, que vivió después de los días del apóstol Pablo. Y él decía lo siguiente: si un hombre revela significados en la ley que no están de acuerdo con alacá con H, con K intercalada y con H final, alacá, aun cuando el conocimiento de la ley y las buenas obras son suyas, no tiene participación en el mundo venidero. Esta declaración condena a aquellos que disputaban o ignoraban la tradición de los ancianos. Noten, esto lo tenemos en Mateo capítulo 15 y el versículo 2. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, las tradiciones ancestrales que ellos cumplían. Y luego tenemos un término, el término aventajaba, o sea, el término procopto, que puede tener una connotación positiva siempre y cuando la búsqueda valga la pena. No olvidemos, estoy hablando del término aventajaba. Está escrito que cuando Jesús alcanzó la edad de 12 años, él crecía, dice la Escritura, o sea, procopto, crecía en sabiduría y estatura y en la gracia y en gracia con Dios y los hombres. Lucas 2:52. El apóstol Pablo también instó al joven Timoteo, le dice: ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento, o sea, procope, sea manifiesto a todos. Primera Timoteo capítulo 4, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 15. El progreso de Jesús y Timoteo se basó en la verdad de la palabra de Dios, mientras que el celo del apóstol Pablo se centró en la tradición humana. Entonces, por lo tanto, su mención de aventajar en el judaísmo tiene una connotación negativa. Eso es lo que tenemos que entender cuando el apóstol Pablo aquí usa la palabra aventajaba, tiene una connotación que es totalmente negativa. Con esta parte voy a terminar el estudio hasta el versículo 15. El apóstol Pablo, entonces, cuando él era el joven Saulo de Tarso, había sido convencido por los teólogos de su época, de que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 26, versículo 9. Sin embargo, no podía haber estado más equivocado. Era la verdad misma personificada en Jesús. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Y luego miren lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que estaba tan decidido a destruir, no lo podía destruir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, actuó en buena conciencia y en una convicción celosa, que en cierto modo la buena conciencia y el ser celosos, tomándolo desde el punto de vista positivo, son buenos atributos, pero que en la forma como él procedió no le valían. Sin embargo, su conciencia y sus convicciones estaban totalmente mal informadas. Esa era la situación en Saulo de Tarso en este momento. Claro, posteriormente vamos a ir viendo cómo es que él salió pues de esta situación, porque estamos viendo esa situación de perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia. Fue mediante una conclusión o una colusión, mejor dicho. Una colusión, aclaro esto, es un pacto que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero. Se unen dos personas, se ponen de acuerdo estas dos personas con el fin de hacerle daño a un tercero. Es decir, en cierto modo la colusión hasta puede ser un delito. Entonces, vemos aquí que actuó en buena conciencia y convicción celosa, que decía que son atributos ejemplares, pero que sin embargo su conciencia y sus convicciones estaban totalmente mal informadas, y debido a eso fue mediante una colusión de eruditos, en este caso los escribas y los fariseos, los escribas y los fariseos, y los religiosos políticos, o sea, los saduceos, estaban todos ciegos a la verdad suprema de Dios, que Jesús fue llevado, fue condenado, fue realmente, como estuve platicando con mi esposa en estos días, de que fue juzgado de noche, de acuerdo a la ley, de acuerdo al Sanedrín mismo. Un juicio no se podía hacer de noche. Además, no se podía juzgar a nadie, tenía que ser de día. Y luego no se podía juzgar a nadie si no habían testigos. En el caso del Señor Jesús, fue juzgado de noche, que la ley no lo permitía, ni el Sanedrín mismo, y luego fue juzgado sin que hubieran testigos. La ley decía, tenían que haber de 2 a 3 testigos. Esos testigos no fueron actores en el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? El apóstol Pablo, una vez él se convirtió, entendió toda esta situación de cómo él había sido perseguidor de alguien que en lugar de dar muerte dio vida, en lugar de perjudicar a la humanidad, le dio salvación y sigue dando salvación. Usted, amigo que me escucha, si usted quiere la salvación, póngase en contacto con nosotros. Hay un hombre muy justo que esta semana, en base a los mensajes que ha venido escuchando, nos escribió de Bogotá.
donde este hombre, en sus mensajes que envía, es un hombre muy justo, un hombre muy honesto, y es un hombre que dice que ha entendido la verdad y que quiere encontrar a la Iglesia de Cristo allí en Bogotá. Yo ya he hecho mi parte con el hermano Helmer Rosero, y Dios ayude a mi hermano Rosero o a cualquier otro hermano a que hagan la parte para que este hombre se convierta legítimamente a Cristo. Porque ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje que nosotros presentamos como Iglesia de Cristo. Presentar la pura doctrina. Dios bendiga, hermanos y amigos, su bendita palabra, y les pido, en el nombre de nuestro Señor, que oren por este señor de Bogotá, Colombia, que nos ha escrito para que los hermanos hagan su parte y se convierta al Señor. Amén.